¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en Contragolpe como todos los sábados. Segunda parte con Jorge Alemán. Habíamos hecho una valoración que iba desde lo general a lo particular. ¿Qué mirada tenía él acerca de qué está pasando, digamos, con la estética dominante? Usamos un filósofo muy de moda que nos dio algunas definiciones, Jorge, que es el coreano Chul Han. Entramos un poco a la experiencia de cómo una fuerza claramente ubicada a la izquierda del Partido Socialista Español usa ciertas herramientas de la tecnología postmoderna y cómo trata de sacarle partido a eso, cómo esa fuerza entra en el gobierno y cómo convive una fuerza claramente ubicada a la izquierda, como decíamos, de la socialdemocracia española, con una clara marca incluso en sus fundantes de origen en el Partido Comunista Español, cómo conviven esas contradicciones y sin embargo, bueno, cómo tratan también que la esencia no muera en el camino. Salvando las distancias, y esto es lo que vamos a intentar analizar en esta segunda parte, ¿qué le pasa a una fuerza como es el peronismo, digamos, en la Argentina? Este peronismo a partir, digamos, de la resurrección política de Cristina, y el experimento de poner un socio, un fronting para que sea a cargo de la conducción del Ejecutivo, cómo convive con las contradicciones de la región y lo que puede hacer para preservar cierta, digamos, identidad progresista. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Si sos transportista de carga, podés ingresar a San Juan solo por los 3 corredores sanitarios seguros. Debes traer tu declaración jurada y la autorización para los centros de transferencia de cargas seguras. Busca los formularios en cisanjuan.gov.ar. San Juan. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites. Me avisas. Abuela, Toca timbre. Manda un mensajito. Chifla. ¿tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Hola Jorge, perdón por el introito, pero la idea era recuperar lo que Muy bien, veníamos te hablando en agradezco, la entrevista Roberto. pasada. Te lo agradezco, Eh, Roberto. Muy bien. Te pongo rápidamente entonces en la balanza. Vemos la experiencia argentina que al gobierno le cuesta mucho sostener sus iniciativas, entran en disputa y generalmente quedan barridas por las fuerzas fácticas, o por las fuerzas emergentes o por, digamos, medios dominantes, que al final es básicamente lo mismo, y no puede sostener, y a veces, como le acaba de pasar la semana pasada, con contradicciones internas, vos lo contaste muy bien, en el caso de Venezuela, es decir, una fuerza de izquierda como la que está gobernando España vota igual que la Argentina, sin embargo, allí no pasa nada y aquí hay todo un problema por izquierda de la fuerza gobernante. ¿Cuáles son los límites claros que va a encontrar la gobernabilidad de Alberto en el mundo y en la región que
que le tocan vivir hoy. Respecto al Frente de Todos, que como vos bien muy señalás muy bien, tiene un ala, si se quiere, conservadora y un ala más de izquierda o más nacional y popular. Yo veo que en algunos compañeros, sobre todo los del ala izquierda, de los otros no espero mucho, en algunos casos tienen una percepción prepandémica de lo que está ocurriendo. Hacen unos análisis como si la pandemia no hubiera ocurrido. Suponte, le dicen, Alberto nos pidió que le dijéramos cuando se equivocaba, y ahí empieza todo el catálogo de fallas y de limitaciones que tiene este gobierno. Sí, pero Alberto dijo eso cuando no había pandemia. Me parece que el esfuerzo que hizo este gobierno no se puede caracterizar solo como como un encadenamiento de marchas atrás. Ha invertido una enorme cantidad de dinero fuera de la lógica del mercado, pura y exclusivamente para salvar vidas. Eso en el contexto de América Latina me parece que tiene un valor incomparable. Es decir, haber puesto a la vida por encima de las exigencias y los imperativos del mercado. No es un gobierno que en ese sentido haya cedido en algo esencial. No quiero pensar lo que hubiera sido esta pandemia con el macrismo a la cabeza. Estaríamos en un paisaje directamente infernal, ¿no? Luego hay muchos otros aspectos en donde la economía argentina intenta hacer otra cosa que el dictado que tiene preparado el mundo entero para América Latina, que es un dictado ya histórico, que es que América Latina viva de los commodities, de las materias primas, no genere nunca valor agregado, no inicie ningún proceso de industrialización, no le dé lugar a las economías populares, no haya ninguna participación de las pymes. Y en ese aspecto creo que el gobierno también intenta otra cosa. Los resultados no se pueden juzgar cuando hay una pandemia que no es simplemente una pandemia, es algo que se acerca a un derrumbe civilizatorio. Escribí un librito al respecto que se llama Pandemonium, notas sobre un desastre, y la palabra desastre daba a entender esto. No sé cómo es el mundo después de esto, porque además, después de esto van a venir otras cosas muy graves, y probablemente el capitalismo va a terminar hundiendo el planeta, porque no tiene fácil desconexión, no tiene una desconexión, no es como los mundos socialistas históricos, los que fueron tributarios de las distintas revoluciones del siglo XX, que encontraron su vía de salida hacia el capitalismo. El capitalismo no tiene ninguna vía de salida hacia ningún lado. Pero Jorge, para continuar con este hilo, ¿es viable, por ejemplo, que Alberto Fernández replantee un pacto con sus votantes y con la sociedad en su conjunto? ¿En qué sentido? Digo, ¿se puede sincerar que el margen de maniobra está muy acotado? ¿Se le puede contar eso a la propia fuerza gobernante, al interior de la fuerza gobernante y al conjunto de la sociedad? ¿En qué sentido? Digo, porque, como bien señalás vos, suponer al mundo, imaginar al mundo post pandemia, porque algún día va a pasar, igual que antes de la pandemia, es casi un infanticidio. Entonces, Es así. ¿en qué punto, digamos, esto se puede llevar a fondo y decirle a la sociedad argentina, bueno, señores, lo que nosotros podemos hacer es esto? Teníamos otras ideas, pero son impracticables hoy, son Es muy inviables. difícil, pero a mí me sorprende cómo actores intelectuales, periodistas que siempre han sido bien intencionados, hacen análisis anacrónicos, como si el eje Chávez, Lula, Evo, Correa siguiera vigente, y le imputan a este gobierno con respecto a esa construcción que fue única, excepcional en América Latina, no está a la altura. ¿A la altura de qué? Si está rodeado, si está en una soledad radical, en una soledad absoluta, si está con Bolsonaro, con un loco que está al frente de los Estados Unidos, que prácticamente ya se mueve en el borde del golpe de Estado, aunque no sea un golpe militar, se mueve en el estado de excepción. Entonces me parece que tendrían que tener una capacidad de análisis, sé que esto les va a molestar, pero me parece que tendrían que hacer un ejercicio de prudencia, entendiendo un poco mejor
O sea, en definitiva, Roberto, pienso que no se analiza el capitalismo. Creo que en Argentina hay una visión demasiado interna, está demasiado ausente lo que ocurre en el mundo. Cuando yo hablo de correlación de fuerzas, que me criticaron mucho, no hablo de la correlación de fuerzas argentina. Hablo del mundo que se está organizando. En el mundo que se está organizando, por ejemplo, en la Argentina dicen despectivamente, Alberto es socialdemócrata, no es peronista. Pero si no hay más socialdemocracia, si el neoliberalismo las destruyó a todas. Entonces, siento que incluso periodistas especializados dicen cosas que verdaderamente, en algunos casos, son sorprendentemente anacrónicas. Sí. ¿No? Pero ahí, sí. Jorge, perdóname, y ya entramos total en barra libre y perdemos el libreto, no pasa nada. Pero digo, a ver, la socialdemocracia, a mí me parece que, primero, no deja de ser una invención del capitalismo de posguerra para trasladar el necesario estado de bienestar que frenara el avance, digamos, de la experiencia comunista del otro lado de la cortina. Es decir, no se podía en la posguerra europea seguir con estados, digamos, miserables para la clase trabajadora, y el capitalismo necesitaba trasladar sus beneficios en lo que se conoce como estado de bienestar y recupera un instrumento político o crea un instrumento político muy, muy valioso, que es la socialdemocracia. Eso después pierde vigencia. Yo te diría, tuve la suerte de poder decírselo a Felipe González cara a cara, y Felipe González me dijo, sí, la verdad que es así. O sea, parte del drama de la socialdemocracia es que su discurso político hoy no tiene mucho peso, porque Bueno, no ya... existe además. Sí, y Ya bueno, no y además no existe, ¿no? existe. Entonces, pero digo, volviendo, recupero esto de la acusación a Alberto como alfonsinista, o como alfonberto, o como socialdemócrata, o lo que sea. Pero me parece que también se le reclama a Fernández, Alberto, esa capacidad plástica que tiene el peronismo, o sea, esa cuestión media gomosa de adaptarse a los tiempos que corren. Quiero decir, Bueno, lo lo ha hacemos hecho. rápido, Jorge, mira, digamos, el primer peronismo, bueno, gozó, digamos, si vos querés, de las mieles de una hiperconcentración conservadora y de la posguerra que todavía le daba cierta vigencia al abastecimiento de materias primas, e intentó una industrialización. Si vos querés industria liviana, lo que quieras, digamos, pero articuló por ahí. Nos olvidamos, si querés, de la experiencia del tercer peronismo y de Isabel, porque hay una serie de elementos exógenos que... Oscuros. Sí, que lo invalidan, digamos, ¿no? Como para darle así un sentido de proceso histórico. Pero ya... No fueron tan exógenos, Roberto, pero bueno. Bueno, si querés un día lo abrimos a debate, pero sí, está Sí, bien. soy de esa generación. Seguro. Pero bueno, pero digamos, vos fíjate, el menemismo, con todo lo que vos quieras, más allá, digamos, de su matrimonio con los poderes fácticos, ponerle el nombre que vos quieras, lo que vos le quieras dar, digamos, más o menos peyorativo, en definitiva se mueve en el mundo, digamos, del final de la Guerra Fría y de la caída del muro y del consenso de Washington. O sea, no sé cuánto margen más tenía Menem para hacer cosas muy diferentes a las que hizo esa experiencia peronista. Seguramente algunas que sí, pero digo, esa era la corriente histórica. Néstor y Cristina, 3/4 de lo mismo, en sentido inverso. Se da un fenómeno único en el capitalismo, que es la revalorización de las materias primas por la intervención de China. Un jugador que estaba afuera del mapa hasta que aparece con fuerza en los 90 y en los 2000, y altera todo el ciclo del capitalismo en cuanto al valor de la materia prima. Y eso, digamos, Néstor y Cristina lo utilizan bien junto con los gobiernos de la región. Pero esta experiencia de Alberto, digamos, que le toca este mundo de pandemia, y ya en retirada esa experiencia progresista, y ya con los commodities a la baja, no sé si le da mucho más margen para hacer, digamos, que algo bastante módico, bastante poco atractivo, tal vez para una experiencia colectiva ilusionada en otra cosa, pero que no sé si tiene más posibilidad de hacer de lo que está haciendo, digamos, ¿no? Salvo blanquear la situación, ponerla muy arriba de la mesa y tratar de repactar con la sociedad.
la capacidad de maniobra. Bueno, tengo que ir muy rápido porque has tocado teclas que me Demasiado. conciernen mucho. Sí. No, demasiado no, pero que sí son muy importantes. Primero, no considero exógeno lo del 75. Segundo, la socialdemocracia no solo fue, sí lo fue, pero no solo fue un antídoto con el comunismo, es también una respuesta al estalinismo, y ya sabían los teóricos de la socialdemocracia que el estalinismo era una vía fallida. De hecho, si escuchás la entrevista de nuevo, y te invito a hacerlo, de Perón en 1973 con Timerman, con Maidana y con Villarroel, todos los ejemplos que él da como referentes de su horizonte histórico son los países socialdemócratas de Europa, no da ninguno latinoamericano. Y si lees La Comunidad Organizada, más allá de que la haya escrito Astrada o Benítez del 49, es un ideario socialdemócrata, y como él mismo dice en la entrevista con Timerman padre, ellos lo llaman socialismo, yo lo llamo justicialismo. Bueno, en definitiva quiero decir que me parece que en nuestra generación, porque yo estaba en aquella época en la JP, no escuchamos muy bien ese reportaje, porque él da e insiste en toda la Europa del Norte como ejemplo de redistribución y todo eso, en el interior del capitalismo, porque no se sabe cómo es una sociedad no capitalista. No hay ninguna teoría sobre ese exterior. No hay ningún tipo de elaboración histórica, salvo la que ya hizo Marx, que tampoco la diseñó, simplemente explicó que había una clase predestinada por su lugar en el aparato productivo a realizar en la historia la universalidad y disolverse a sí misma como clase. Pero después Lenin entendió muy rápido que no había ninguna teoría sobre el comunismo y tuvo que acelerar de qué manera se organizaba Rusia. ¿No? No había forma de concebir una sociedad que no fuera capitalista. Luego, no soy amigo de los análisis prepandémicos, ¿no? Es decir, las veces que he estado con periodistas o con amigos y amigas que me traen ejemplos anteriores de la pandemia, me parece que no entienden que el corte es el corte. Hay un antes y después en este mundo. Es decir, nada ya se va a poder concebir, ni la política, ni la vida personal, ni ninguna de las grandes experiencias existenciales antes de la pandemia y después de la pandemia. Es decir, eso no. Es decir, esas secuencias históricas son interesantes, pero no se puede borrar con una goma el corte que ha supuesto la pandemia. Un presidente, el problema que tiene, lo veo tanto en Sánchez como Alberto, es que por un lado tiene que sincerar esto, pero a la vez no se le puede ir la mano, porque entonces genera justo lo que la ultraderecha quiere, que nadie ya crea en nada. Es decir, la ultraderecha no es populismo, es una suerte de nihilismo en donde la increencia y el rechazo de lo político se impongan. Es decir, a la ultraderecha derechizada, a las derechas ultraderechizadas, no les interesa ni la batalla por el sentido, ni la batalla cultural. Lo que quieren es generar definitivamente un rechazo de lo político. Y por lo tanto, un presidente, un jefe de Estado, si verdaderamente sincera la situación y muestra verdaderamente que el margen de maniobra es mínimo, y no sé cómo continúa. No sé cómo continúa. Tiene que hacer un tenso equilibrio. Tengo la suerte de hablar con algunos de los responsables. Tienen que hacer un tenso y desgarrado equilibrio, señalando todas las dificultades. Fueron bastante sobrios en resaltar la herencia macrista. No la han utilizado, no se han victimizado de eso. El que se victimizó fue Macri. En este sentido, ellos han tenido otra actitud. Y luego con la pandemia han tratado, dentro de lo que era posible, ponerle a eso una energía en donde se viera que se resistía. Yo creo que la gran movilización social de Argentina ha sido la cuarentena. Estamos hablando en España de 50 y pico mil muertos. País de la Unión Europea, con infraestructuras sanitarias, trenes de alta velocidad, según España, octava economía del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido Argentina está en una situación donde primero está bajo un mecanismo de captura internacional que es la deuda, que es
frente a la opción de la invasión militar, que es la otra opción, el plan que tienen normalmente los poderes para los demás países, ¿no? La deuda es el otro instrumento. Y luego, como has dicho vos, el Frente de Todos ha sido un artilugio para ganar las elecciones, pero tiene contradicciones internas. Habrá que ver, por ejemplo, en España, si a Pablo lo imputan, no sé si Sánchez lo sigue sosteniendo, ¿eh? Es decir, vamos a ver, ojalá que sí. Por ahora Sí. Sánchez lo sostiene porque no tiene remedio, pero si Sánchez logra tal vez afianzar con el centro derecha, con Ciudadanos, un pacto, no sé cómo va a ser la suerte de Pablo si este nuevo juez, porque aquí también hay operaciones judiciales, lo logra imputar. Mira, Jorge, revela una infidencia sin dar el nombre, pero bueno, vale para el debate. Y después volvemos un momento más a lo de Argentina. Me dijo un ministro de Sánchez, un ministro además de una cartera importante, porque le pregunté en julio, cuando estuve la última vez en España, cómo era el tema, digamos, de la relación con Iglesias. Ya no había surgido este último tema de la Ferdina, pero ya estaba el tema de, otra vez, el cuestionamiento de la financiación de Podemos, ¿no? Que es recurrente. Y me dijo, mirá, para nosotros Iglesias es un fronting, porque se arrastra toda la marca de la derecha y la extrema derecha hacia su personaje, hacia su persona, él, su mujer, y nos libera a nosotros un campo para seguir presentándonos como la opción moderada, digamos, del centro hacia la izquierda. Pero bueno, es una lectura de análisis político. No sé si eso va a reforzar a que Sánchez siga sosteniendo a Iglesias en la coalición de No, gobierno. ha sido así, ha sido así. La decisión Sí. de ellos, el PSOE es muy hábil, tiene 120 años de historia, Claro, y tiene una estructura mucho más dúctil que la de Podemos, nunca eliminan a nadie ni purgan a nadie, y en todo caso lo mandan a la última fila y lo vuelven a restablecer. Se parece más en cierta forma al peronismo, el PSOE, Sí. que Podemos. Pero la imputación sería grave, la imputación disolvería en parte esa teoría. Por ahora ellos han tenido a Iglesias, y eso se ve todos los días en el Parlamento, como el que atrae todas las miradas de odio, porque lo odian de verdad, porque Sánchez no evoca la guerra civil, pero Pablo evoca la guerra civil. Y tanto. Pablo les evoca, es una figura, levanta el puño, ha pronunciado palabras que hacen alusión directa a los vencedores. Pablo es la resistencia antifranquista dentro del Parlamento. Sí. Entonces con Pablo hay odio de verdad, no es solamente un cálculo político, lo odian pero con toda su fuerza. Esto es independiente de que Pablo cometió también sus errores en cómo ha desmontado su propio aparato y ha perdido una fuerza increíble que tenía. Por último, una valoración final. Haremos el esfuerzo de ver cómo la metemos en el programa, pero digo, ¿sería muy ambicioso que el gobierno intente, el gobierno argentino, me estoy refiriendo en este caso, en el medio de estas contradicciones, de la correlación de fuerzas que vos muy bien describiste, reescribir una épica, digamos, una épica, casi una épica de la fatalidad, te diría? Vivimos esta desgracia. Yo creo que sería muy ambicioso, porque veo que la política no puede reescribir una épica. Porque el único discurso que ha intentado una épica en este instante histórico, y soy laico, es el de Francisco, pero que ya está en la frontera de la teología de la salvación, cuando dice que hay que eliminar el gasto militar y realizar un fondo mundial para la pobreza. Es decir, hoy en día una épica debería asentarse en un discurso de la salvación, no de la política, porque el mundo va hacia el derrumbe, hacia el desastre, y porque el capitalismo... Ahí estás más cerca de Zizek, ahí, ¿no? Me parece. Sí, bueno, la frase no es exactamente... Es de Frederick Jameson. Es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Zizek le hizo suya y yo la hago mía también. Es decir, ¿quién puede decir qué va a ser esto de 100 años si no va a haber 100 años? O sea, así como sigue, en un mundo gobernado por las oligarquías financieras y con el caos capitalista, el capitalismo ha perdido el principio de legitimidad
civilizatoria como para ordenar este mundo. El único mundo ordenado es el chino, pero el problema que tiene China es que no tiene para exportar un principio de civilización. Tendría que ser pura coerción. Pero China tiene un orden interno. No lo tiene Estados Unidos, no lo tiene Europa, no lo tiene... Es decir, se ha ido todo al desastre. Entonces, ojalá tuviera una épica el gobierno, pero la pregunta es previa, Roberto. ¿Está la política en condiciones de generar una épica? Ahí vuelvo a que las épicas de los movimientos nacionales y populares exigían legados históricos, herencias simbólicas, calle, mucha militancia. Bueno, ahora vamos a ver si eso es posible. La pandemia por ahora obtura todo eso. Si en la pospandemia, donde no va a haber no creo que vuelva a la vida normal que nosotros conocimos, lamentablemente, ¿no? Pero si en la pospandemia se puede generar, porque lo ha señalado muy bien, sin mito, sin una especie de mito que tiña un poco al discurso político, no hay una narrativa cautivante. Cautivante, esa es la palabra, sí. Sí. No existe, no existe. Y hay que examinar si las condiciones de la política dan para eso, porque esa narrativa cautivante hoy por hoy no la tiene nadie. No podrías señalarme, o sea, esas narrativas cautivantes en algunos casos las tienen los personajes de la derecha. Bueno, me dejaste con las ganas, Jorge. Lamentablemente no tengo tiempo, pero me hubiera encantado ampliarlo, me hubiera encantado. Vale. Jorge Alemán, gracias por habernos regalado este espacio. Gracias a vos, Roberto. Y nos veremos lo más pronto que la pandemia nos permita. Gracias por tu tiempo. Gracias. Un abrazo grande allí, de aquí de Buenos Aires, allí para Madrid. Chao. Bueno, y un abrazo a todos ustedes. Gracias.